Buenas tardes en Francia, buenos días en América, en distintas partes donde estemos. Me da mucho gusto estar en esta sesión, que es la última de nuestro interesantísimo y variadísimo y multirregional coloquio sobre el destino de las estatuas y los monumentos. En esta última sesión vamos a tener 3 intervenciones. Vamos a empezar, cada uno de los ponentes tiene 20 minutos para exponer y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la ponencia de Marcela Dávalos, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a hablar sobre el monumento a los indios verdes en 3 tiempos, 3 contextos y 3 interpretaciones, Ciudad de México, siglo XX. No sé si tengas un PowerPoint que nos vayas a compartir, Marcela, pero sí, adelante, tienes la palabra. Sí, Verónica, tengo un PowerPoint que estamos aquí. Gracias a Arnaud, que me está ayudando a manejar este sistema de Skype. Verónica, ¿puedes apagar tu micro? Sabes que hay que apagar los celulares también, porque hacen interferencia. Por eso es que muchos de ellos tienen los celulares puestos. Ya, puedes empezar. Va. ¿Y ahí ya empiezo a hablar? Sí, adelante. Buenos días. Y yo no veo a nadie, qué raro. Bueno, buenos días, muchas gracias a los organizadores de este evento. Muchas gracias, Arnaud, por haberme invitado. Muchas gracias a Verónica por estar aquí dirigiendo esta mesa. Y bueno, lo que les quiero comentar es que este trabajo no es un trabajo que llega, a diferencia de muchos de los otros que hemos escuchado, a considerar un análisis contemporáneo sobre el papel de las estatuas, el derrumbamiento y todo lo que hemos estado viendo y escuchando en los últimos años. Mi trabajo trata de ver pues, 3 momentos de las estatuas, de 2 estatuas muy significativas o que nosotros les estamos dando esta significación, que fueron elaboradas en tiempos del Porfiriato. Se trata de las estatuas de los indios verdes, que ustedes pueden ver en esta imagen. ¿Ellos están escuchando? No sé. A ver, perdón, ¿ustedes están escuchando lo que estoy diciendo? Sí, aquí escuchamos perfectamente. Y Verónica pregunta, ¿también se está viendo la imagen? Se ve perfectamente. Adelante, Marcela. Dale, gracias, nada más para verificar, ¿eh? Gracias, Arnaud. Bueno, entonces, lo que yo decía es que este trabajo refiere a 2 estatuas que están ustedes viendo aquí, que son 2 personajes prehispánicos claves, Itzcoatl y Ahuizotl, que son 2 guerreros mexicas. No nos vamos a meter ahorita en su descendencia y su relación con Moctezuma y Cuitláhuac y toda una cosa de genealogía prehispánica, no es el momento de hacerlo, simplemente subrayo que se trata de 2 personajes significativos, gobernantes, guerreros, etcétera, dentro del mundo náhuatl, dentro del Valle de México y dentro de este espacio que ocupan las estatuas, que es la Ciudad de México en sus distintos momentos. De modo que en este trabajo participamos de una ciudad que por primera vez ensanchó su territorio espacial. ¿A qué me estoy refiriendo? Hasta mediados del siglo XIX, la Ciudad de México no medía más de 7, 8 kilómetros de extensión en una superficie que se mantuvo, si quieren decirlo así, si me apuran, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Estamos en un contexto, la segunda mitad del siglo XIX, y en particular las últimas 3 décadas que refieren al Porfiriato, en donde la ciudad se va a expandir de manera muy notable. Segundo, la creación de los espacios públicos en este nuevo significante que tiene que ver con una convivencia separada, funcionalista, prefuncionalista de alguna manera,
que tiene que ver también con una relectura de la ciudad y de los espacios públicos creados en una forma mucho más selectiva. El sitio donde las estatuas del paseo, las estatuas de los indios verdes van a ser colocadas, es un sitio, como ahorita veremos, ubicado dentro de esta nueva espacialidad y de esta nueva manera de concebir los espacios públicos asociados a una identidad nacional y a una historia patria que tiene que ver con un poder consolidándose y respaldándose en esta cientificidad característica de finales del siglo XIX. Y por otro lado, bueno, desde luego, tiene que ver estas imágenes, estas esculturas, estos monumentos, tienen que ver, estatuas, perdón, tienen que ver con la presencia pública de los indígenas en la historia de México. Bueno, estas estatuas que ustedes vieron aquí fueron creadas para la Exposición Universal de París, que se realizó en el año de 1889, y un año después aparecen colocadas en lo que sería un nuevo y flamante paseo característico de esta nueva ciudad que comienza a crecer. No sé si aquí hay un cursor que ustedes puedan ver. La Ciudad de México a principios del siglo XIX es una ciudad que apenas tiene unas cuantas extensiones al poniente y sobre todo a esta zona. Ahorita no nos podemos meter en especificaciones, pero lo único que sí me gustaría llamar la atención es que esta Ciudad de México, como muchas o la gran mayoría de las ciudades coloniales fundadas por los españoles en el siglo XVI, tuvieron un centro español regular, renacentista, trazado a cordel y una circunferencia siempre característica por una razón, por falta de geometría, porque su espacio tenía que ver con lo que se fue denominando irregularidades, espacio irregular, espacio desordenado, espacio no racional. Bueno, no nos metamos en esta frontera entre antes del siglo XVIII y después, sino simplemente quiero mostrar que aquí va a ser donde va a ser creada la ciudad hacia el poniente y va a crecer lo que va a ser el Paseo de la Reforma. Ahorita vamos a ver imágenes del Paseo de la Reforma, pero el Paseo de la Reforma, es decir, hace ratito lo que vimos, no existía, toda esta parte del norponiente no existía, y toda esta parte del surponiente estaba apenas aquí en esta pequeña zona urbanizado. Aquí está trazado, vean que estamos en 1901, el Paseo de la Reforma, y este Paseo de la Reforma es un bulevar que tiene todo el sentido de los bulevares franceses, que tiene todo un sentido de lo que es la cultura estatuaria, las glorietas, el modelo haussmanniano, si quieren manejarlo así, con esta distancia y problemática que ha habido con la idea de que Haussmann ha sido realmente un modelo proyectado y practicado en el resto de las ciudades de América Latina, pero el asunto que este bulevar participa de un mundo aristocrático, afrancesado, que tiene la mirada puesta sobre las últimas tendencias de reflexión cultural y que tiene la mirada puesta sobre los avances que están sucediéndose en Francia, en México, el último tercio del siglo XIX. Es difícil poner en duda que la cultura, que los gobernantes, que los letrados, que los que están en el gabinete del gobierno tienen una mirada absolutamente allegada a la tradición cultural francesa. Eso quiere decir, por tanto, también hay influencias alemanas, inglesas, etcétera, pero el asunto está que si uno consulta las tesis, por ejemplo, de la Facultad de Medicina a finales del siglo XIX, más del 80% de la bibliografía, me atrevo a decirlo en este modo, son autores franceses o traducidos del francés. La cultura norteamericana va a entrar hacia el siglo XX. En este contexto es que se crea este Paseo de la Reforma, un bulevar ancho, lleno de árboles, con toda una
conciencia de que los árboles, los eucaliptos sirven para sanear y limpiar el ambiente, que la gente va a caminar, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben con respecto al bulevar. En la entrada de este bulevar se colocan las dos enormes figuras, que además son 3 toneladas y 4 metros de altura, gigantescos, ¿no? Sobre sus pedestales. Entonces se colocan los indios verdes a la entrada de este Paseo de la Reforma, que era flamante y recién inaugurado. ¿Quién propuso elaborar las estatuas de los indios verdes y por qué? ¿De qué manera fueron recibidas las estatuas colocadas en el Paseo de la Reforma? Eso es un primer momento de vida de las estatuas de Itzcoatl y Yahuizotl. Entonces, aquí vemos otra imagen, ¿no? Bueno, estas estatuas, les adelanto, fueron colocadas en 1889, fueron elaboradas en 1889 y en 1890 estaban puestas allí, ¿no? Vean las proporciones, vean el tipo de casas que hay, como allá atrás del lado derecho hay una casona famosísima, y lo que me gustaría subrayar es por qué se pensaron las estatuas de los indios verdes para ir a la Exposición Universal de París en 1889. Bueno, la convocatoria misma de la Exposición Universal era tratar de exponer y demostrar cuál había sido el transcurrir del ser humano. El transcurrir del ser humano a través del trabajo, y el trabajo súper subrayado, porque con el uso de instrumentos y con la creación de las máquinas y la evolución de todo ello, habíamos llegado, decían los decimonónicos, decían los que estaban convocando a la Exposición Universal, hemos llegado al desarrollo, a la evolución y al progreso técnico en el que estamos insertos. Ellos, los de finales del siglo XIX, que se concebían inmersos en un progreso que los diferenciaba del mundo anterior, del mundo, subrayaría yo, teológico anterior. ¿Dónde estaba sustentada ahora una nueva mirada que les permitiera pensar en universalismo, por no decir holísticamente, como logró tener una mirada holística el mundo religioso? Todo estaba en el trabajo, en la técnica, en la ciencia y en el progreso. De modo que cuando los franceses están convocando a esta exposición universal, lo que dicen es, y este trabajo ha existido en todas las culturas y en todas las razas. ¿Cómo ha sido? Llamamos a los países a que muestren esta relación que tuvieron. Bueno, punto y aparte, estamos en México en el último tercio del siglo XIX, ¿y qué está sucediendo? Se están encontrando piezas arqueológicas y desenterrándose piezas arqueológicas que habían estado escondidas, sobre las que no había habido más que discursos de temor. Se están reconstruyendo las pirámides. Aquí tenemos al presidente de México durante 30 años en este periodo desarrollista, lo pongo entre comillas, asistiendo con una comitiva a la pirámide de Teotihuacán, pero no solamente asistía a la pirámide de Teotihuacán, aquí está la idea de una intención de mirar cómo es que habíamos llegado en México a ser quienes éramos, buscar las raíces, encontrar profunda nacionalidad mexicana, estaba en todos estos sitios arqueológicos que ustedes saben y que, bueno, son tan extensos que es imposible referir aquí. Bueno, pero Porfirio Díaz no solo buscaba, no solo estaba interesado, su mirada no solamente estaba puesta, y estoy hablando Porfirio Díaz, estoy hablando de los científicos y del gabinete en el último tercio del siglo XIX. No solamente estaban mirando hacia las pirámides, sino también
a Egipto, a los etruscos, a los fenicios y a todas las culturas que en cada uno de los países se estaba indagando sobre aquel pasado. Es decir, estamos en un momento en donde la historia está creando un nuevo discurso sobre sí misma. Es una historiografía que busca sus raíces y sus puntos de origen en otros referentes que no sean los referentes de la creación del mundo a partir de Adán y Eva. Es decir, hay una idea que tiene que ver con la materialidad, que tiene que ver con el trabajo y que tiene que ver con la civilización a partir de la participación del hombre como actor social. Y esto nos lleva a pensar a seguir en algo que es importante sobre la hechura de los indios verdes. ¿Quién lo elabora? ¿Quién fue quien los elaboró? Un escultor que se llama Alejandro Casarín, que está llegado a los grupos de poder y que hay una serie de circunstancias ahí que no viene al caso decir, pero que él es un personaje que en algún momento pasó por la Academia de San Carlos, pero que la misma Academia de San Carlos y los grandes académicos de la Academia de San Carlos lo critican porque no ha sido un artista persistente y consistente. ¿Por qué Casarín aparece convocado y seleccionado para crear las dos estatuas de los indios verdes? Bueno, tiene ciertamente vínculos con el poder, con Porfirio Díaz, sus posturas ante los movimientos liberales y conservadores. Él había estado del lado de los conservadores, digamos que estuvo en muchos momentos en el frente al lado de las posturas que Porfirio Díaz estuvo defendiendo en Tuxtepec, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, claro, además, él había incursionado en este género de investigación histórica, ¿no? Que tenía que ver con representar momentos históricos en el arte. Y había tenido precisamente un cuadro que se llamaba La visita de Cortés al Templo Mayor en México, y eso le dio legitimidad para que fuera él quien elaboraba las dos estatuas que irían supuestamente, les adelanto, a la feria, al pabellón mexicano en París, ¿no? Entonces, aquí lo que leo abajo es casi literal todo lo que está entrecomillado para que vean cuál era la premura de crear de esta invitación, de hacer esta invitación a los países. El hombre, obedeciendo sucesivamente a la preocupación defensiva de su vida animal, a la búsqueda de su bienestar y riqueza, al avance económico y social, había recurrido a diversos medios y métodos de su trabajo para existir, y esta era una ruta muy importante a trazar de nuevo bajo la mirada de nuestros contemporáneos. En eso están estos personajes que defienden, que pretenden construir a los indios verdes como parte de esta búsqueda cultural, ¿no? Aquí estamos nuevamente en el Paseo de la Reforma con Ixcoatl y Ahuizotl. Vean la proporción que tiene con respecto a un personaje parado abajo, o sea, son unos pedestales enormes y son 4 metros para arriba, ¿no? Más de 3 metros para arriba y muchas toneladas, ¿no? De bronce. Entonces, bueno, ahí tenemos que definitivamente son figuras que tenían toda una idea de dominar el paisaje, ¿no? Así que lo que sigue es que nunca se llevaron a París. Las estatuas empezaron a crear una serie de incomodidades con un grupo de personajes, miembros del ayuntamiento, letrados, el cuarto poder periodístico, ¿no? Que se empiezan a manifestar un día tras otro, como dicen en México, decimos en México, como cuchillito de palo, ¿no? En contra de las estatuas, ¿no? Entonces, todo ello decían, ¿para qué ponen a esos indios? Ahorita van a ver la cantidad de adjetivos que les dan a los indígenas, a los indios prehispánicos, y dicen, no, lo que tenemos que poner son estatuas a la victoria, a la paz, al progreso, columnas de la independencia, que sí pusieron, etcétera.
Y entonces los periódicos solicitan que los indios verdes, que esos indios verdes y monstruosos que dan la guardia a la entrada del Paseo de la Reforma debían ser reemplazados con algo menos feo. Son una vergüenza del arte. Esa es la postura de los periódicos en adelante de manera obsesiva. 2 años duro y dale, y duro y dale, ¿no? Detrás de esta colocación, como dije yo ahorita de ellos, había una idea de un saber objetivista que estaba diferenciando a las ciencias sociales de su entorno, ¿no? Es en el momento justamente en que precipitadamente también se inaugura el Museo Nacional de Arqueología e Historia y lo separan de lo que era el museo que reunía tanto a los objetos minerales como animales del mundo humano y desmantelan literalmente ese museo y crean por otro lado el Museo Nacional de Historia Natural, y no les quiero contar cómo todas las piezas pertenecientes a animales disecados, colecciones de insectos, etcétera, etcétera, quedaron en el olvido o en el derrumbe. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Una cosa es el ser humano, lo que tiene que ver con la arqueología y la historia, y otra cosa completamente distinto, lo que nosotros como seres humanos tenemos que investigar, que es exterior a nosotros y que es objetivo. Bueno, el asunto está que desde estas ciencias antropológicas, ¿mandé? El tiempo está terminando, Marcela, por favor, ¿quieres redondear? Gracias, 5 minutos. Ajá. Y entonces, bueno. Teníamos 20, ya llevas los 20 minutos que se te cedieron, por favor. Cierro. Entonces, bueno, lo único que les quiero decir es que el pabellón de París no llegan las imágenes. Este es el pabellón de París, podríamos decir muchas cosas sobre ello, ¿no? Pero los indios verdes son absolutamente denigrados. Para 1901, 2 años después, los cambian a un sitio que se llama el Paseo de la Viga, que es un sitio donde había sido el paseo popular por excelencia, y es un paseo en el que asistían antes, en el México antiguo, tanto aristócratas como indígenas, ¿no? Y que era un sitio en donde venían las trajineras que traían una cantidad de productos a través de las canoas del agua, y es sobre esta zona que ustedes están viendo, sobre la que se vuelven a recolocar las estatuas de la Viga después de haber sido criticados y de haber logrado que fueran retiradas con esa. Así que estas estatuas son paradójicamente inauguradas en un festejo de la independencia hacia 1902 y después el asunto es que para su tercer momento, y con esto termino, en 1920 son retiradas del Paseo de la Viga y se las llevan a la avenida más larga de toda América Latina, que es Insurgentes Norte. Entonces van a mirar hacia lo que va a ser de aquí en adelante, la mirada hacia un nuevo sentido de progreso, que es mirar hacia Estados Unidos, y los indios verdes estuvieron allí presentes durante, mírenlas, nada más esto, ¿no? Las extensiones que se estaban viendo en esta zona, ¿no? Y esta avenida, que después quedó, por supuesto, cubierta por una urbanización brutal, dio pie su colocación a un montón de noticias que hablaban de la tecnología de allí, y ahí permanecieron hasta 1979. Estas estatuas fueron retiradas en 1978 por el presidente José López Portillo a un jardín que se llama el Jardín del Mestizaje, en donde hoy día comparten espacio con un Quijote, con una serie de monumentos a la patria que alude al encuentro entre indígenas y españoles, y que fueron inauguradas por López Portillo y los Reyes de España. Gracias, aquí termino. Muchas gracias, Marcela. Probablemente en el debate al final con las preguntas puedas extender un poco tu presentación.